El Señor los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Hijo, Señor. Padre, dirige, Señor, esta enseñanza. Háblanos a todos, Señor. Lo necesitamos, Señor. Padre, que cada uno aquí salga con esa convicción, Señor, de la última alabanza, que la razón por la cual nosotros vivimos sea para adorarte, Señor. Que no haya otra, Señor. Que no haya otra, Señor. Que tu Santo Espíritu dirija las palabras en esta reunión, Señor. Prepara los corazones, Señor. Habla la mente, Señor. Habla el corazón. Y que podamos apreciar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Discúlpenme. La semana pasada estuvo aquí el hermano Carlos visitándonos. Expuso la palabra y nos hablaba, ¿verdad?, de el caso cuando le dicen a Pablo, por poco me persuades para ser cristiano. Y la verdad es que, como él exponía y como le exponía Pablo, ¿cuántos no quisiéramos que su corazón se volviera a Dios? Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si hay fiesta en los cielos, nosotros nos alegramos también por eso. Pero también cuando un pecador no se arrepiente, hay tristeza. La palabra es expuesta, el mensaje es llevado, se muestra a Cristo y el corazón está endurecido. El corazón está pensando en él mismo, está pensando solamente en su bienestar y no está viendo todo lo que Dios ha hecho con tal de alcanzarlo y todo lo que Dios está haciendo con tal de alcanzarlo y todo lo que Dios hará con tal de alcanzarlo. Pero las personas están ciegas, están viendo solamente, y les voy a traer esta figura a la mente como, no los quiero comparar, pero les quiero traer esta figura a la mente como el conejo o el caballo que va detrás de la zanahoria que tiene enfrente, solamente detrás de eso, queriendo alcanzar lo que este mundo le ofrece y pierde la visión de lo eterno por estar viendo eso que está ahí enfrente. Esa es la triste realidad de todos aquellos que se niegan a entregarle su corazón al Señor. Esa es la triste realidad. Ahorita, hoy se va a celebrar aquí las fiestas patronales. Y la verdad que cuando nosotros estábamos en el mundo, podría ser que eso nos agradara. Pero hoy incluso a mí se me hacen invitación para ese tipo de cosas. No me llama la atención. Incluso la música estridente me molesta, me incomoda, ¿verdad? Y si yo fuera por alguna razón a saludar a alguien que conozco que está ahí, no me sentiría a gusto, no estaría conforme. Y lo que haría sería irme de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya no es mi ambiente, no es lo que yo deseo, ¿verdad? Sin embargo, les pongo este ejemplo, sin embargo, muchos podemos venir a la iglesia, podemos llamarnos cristianos y andar coqueteando con el mundo.
no solamente con el mundo, sino también permitiéndonos cosas en nuestros corazones, cosas que ante Dios no son correctas, cosas que Dios realmente aborrece y nosotros ahí las acariciamos y ahí las tenemos. Y creemos que por llamarnos cristianos o venir a la iglesia estamos bien con Dios cuando nosotros estamos realmente amando o deleitándonos en aquellas cosas que Dios aborrece. No podemos nosotros estar de esa manera. Por eso hemos titulado a la enseñanza de hoy, hablando casi de lo mismo, para quitar cualquier engaño que haya en la mente, cualquier engaño que haya en el corazón, de todos los que vienen, de todos los que se conectan, para que realmente nos revisemos a fondo a ver cómo estamos. Y el título que tenemos para hoy es Huye de lo que Dios aborrece. Huye de lo que Dios aborrece. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si tú, joven, persona mayor, anciano, no huyes de lo que Dios aborrece, simplemente estás en contra de Dios. Dios está para un lado y tú estás para el otro. Y lo que cada uno de nosotros debe hacer realmente es caminar el mismo camino que Dios nos ha marcado. No podemos caminar en contra. Entonces, huyamos de todo aquello que Dios aborrece. Para empezar esta enseñanza, quiero que leamos por favor Proverbios 6, versículo 16 al 19. Y veamos qué es lo que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, pero aquí el Señor nos deja claro y dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Óiganse bien las palabras que ocupa el Señor. Aborrecer y abominar. No es simplemente que no le agrada, que no se siente bien como les exponía yo acerca del lugar que yo fuera a visitar, sino que el Señor dice, aborrece, detesta, detesta, y aún 7 abomina su alma. Y miren cómo empieza. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El Señor nos marca aquí 7 cosas que Él aborrece. 7 cosas que Él aborrece. Y llama la atención que el primero, la primera de las cosas que Él dice que aborrece son los ojos altivos. Los ojos altivos. Nosotros debemos de tener mucho, pero mucho cuidado en esto. Ojos altivos significa realmente una persona altanera, una persona soberbia, una persona orgullosa, alguien que está enaltecido y que se cree más que los demás. Y en esto cualquiera de nosotros puede caer. Aún el que se llame más santo o el que tenga más tiempo. Porque incluso ese mayor tiempo dentro de la iglesia lo puede llevar a enaltecerse. Lo puede llevar a creerse más que el que acaba de entrar. Lo puede llevar a realmente creerse lo que no es. Creerse lo que no es. Y ojo con esto, porque el Señor dice que eso lo aborrece. O sea que cuando nosotros estamos acariciando la soberbia, cuando nosotros estamos acariciando el orgullo o estamos coqueteando con el orgullo en nuestro corazón, nosotros estamos delante de Dios como cosas que Él aborrece. Como cosas que Él aborrece. Y alguno de ustedes me puede decir, pero Dios es amor. Y yo no te voy a decir que no, Dios es amor. Pero Él aborrece aquel que es soberbio, aquel que tiene ojos altivos, aquel que se cree más de lo que es. Esto realmente, la soberbia es una actitud que nace del corazón cuando nosotros no creemos más o nosotros subestimamos a las demás personas. Y esto ocurre en la casa, esto ocurre en las relaciones entre padre e hijo, esto ocurre en el trabajo, esto ocurre en el barrio, esto ocurre en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos marcados por el pecado y uno de los pecados que nosotros acarreamos desde Adán y desde Eva, desde Génesis, es ese. Incluso esto viene desde mucho antes, la soberbia, la altivez. Nosotros debemos de tener mucho, pero mucho cuidado con eso. El altivo siempre se cree más que los demás. El altivo no se mira a él como menos o no se mira igual, sino que se cree más que los demás. Y esto
viene y, como les decía, podemos nosotros aplicarlo a cualquier área de nuestra vida. En la escuela no podemos creer más que los demás. En la universidad siempre anhelamos lo mejor. Y vemos las cosas como una carrera para alcanzar. ¿Para qué? Para ser el mejor. Cuando alguien estudia una carrera, no estudia para ser el último de la clase. Y no estudia para ser pobre y depender de alguien. Cuando alguien estudia algo, se mete en un trabajo, siempre anhela más y quiere más. Y llegamos a compararnos con otros. Y llegamos nosotros a meter en nuestro corazón ese tipo de altivez, ese tipo de soberbia. Y no estoy diciendo que estudiar y trabajar sea malo. No, está bien. Perfecto, puedes estudiar, puedes trabajar, puedes anhelar incluso ser el mejor, pero cuida tu corazón de que no se enaltezca cuando logres llegar a eso. Pero te digo algo, cuando llegues a esa posición top o alta, de seguro te vas a enaltecer. ¿Por qué? Porque van a sobrar personas a tu alrededor que te van a tirar flores. Y cuando te tiren flores, se te va a hinchar el pecho y te vas a creer más que los demás. La única manera en que puedes no ser altivo, la única manera en que no puedes enorgullecerte de ti mismo, es que realmente estés viendo a la cruz y te des cuenta quién eres tú. Que no eres nada, no eres nada, y que en esa nada el Señor puso su mirada. Nos volvemos soberbios también cuando nosotros nos cerramos en nosotros mismos. Cuando nosotros creemos que nosotros tenemos la razón y que la otra persona que está pensando contrario que nosotros esté equivocada. Y simplemente no nos ponemos en la posición de la otra persona para pensar como él quiere pensar. Y nosotros nos cerramos en nuestra posición y no dejamos que nuestra mente pueda entender al otro. No le damos pauta al otro. Entonces, es muy importante que nosotros veamos que este pecado está al acecho de tu corazón para agarrarte, para asirte, para poseerte, y rápidamente puedes caer. Rápidamente puedes caer. Entonces, es algo que nosotros debemos de cuidar mucho, porque miren, es algo que dice la palabra, y lo vamos a leer: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina son. Y no dice la primera a los asesinos, a los drogadictos, a los violadores, dice a los ojos altivos. ¿Por qué? Porque de la soberbia, porque del orgullo vienen a nacer los demás pecados. Porque cuando yo me creo más, yo menosprecio al otro y quiero aprovecharme del otro. Porque cuando yo me creo más, incluso vengo a ponerme por encima de los demás. ¿Y saben qué? Igualmente, al ponerme por encima de los demás, me creo superior. Y el único superior que existe se llama Dios. No hay otro, no hay otro. El único superior se llama Dios. No olvidemos esto. Vamos a tratar de estudiar las 6 cosas que aborrece el Señor. Pero no podemos pasar por alto la primera. Porque si Él la puso en primer lugar, es porque nosotros debemos de ponerle ojo a eso. Porque la puso encima incluso de la mentira, la soberbia. Porque la soberbia nos ayuda ¿a qué? A aumentar nuestro ego. Y después se vienen dando los demás pecados. Nosotros ya sabemos cuál es el pecado o el primer pecado que sucedió antes de la creación de la tierra. Nosotros sabemos que el Señor creó a los ángeles y creó incluso a los querubines y creó también a Luzbel. Y Luzbel estaba ahí con todos los ángeles en el cielo, estaba ahí adorando al Señor, pero nació algo en su interior, nació algo en su corazón. ¿Y qué fue eso que le nació? Realmente la altivez, la soberbia, el orgullo. En su corazón él pensó robar el estrado del Señor, llamar la atención, ser el centro él, cuando el único centro es Dios. Entonces, él dijo en su mente: yo quiero ser como Dios. Y de ahí comenzó una rebelión en el cielo en contra de Dios. Miremos desde dónde viene esto, porque por eso el Señor lo mira como algo abominable, algo que Él lo rechaza, algo que Él no soporta, algo que Él realmente aborrece: la soberbia. La soberbia. Si yo le pregunto aquí a ustedes, y no quiero que me levanten la mano, pero quiero
preguntar o que ustedes mismos se pregunten, ¿cuántos de los que estamos aquí o los que están escuchando la enseñanza se consideran a sí mismos orgullosos, soberbios, altivos? Meditemos en eso un instante y que podamos decir, yo me considero humilde o yo me considero que no soy orgulloso, que no soy altivo, que no soy altanero, sino todo lo contrario. Solo para que lo meditemos un momento. Miren lo que pasó en la mente del enemigo en Isaías 14, versículo 13. Perdón, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver lo que había en el corazón de este ser. Dice, levantaré mi trono. Es decir, voy a quitar el trono de Dios y voy a levantar mi propio trono. En el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La semana pasada me tocó compartir acerca de los pecados de la lengua y decíamos que de la abundancia del corazón habla la boca, y todo esto es lo que este ser estaba realmente expresando. Ahí podíamos ver cómo estaba el corazón de este ser, cómo estaba ese corazón. Él anhelaba ser igual a Dios, y este fue el primero de los pecados, por lo cual el Señor sabe muy bien que nosotros podemos caer en eso también, y nos advierte: seis cosas aborrezco, seis cosas aborrezco. Cuando a tu vida venga el deseo de vanagloriarte, el deseo de verte más, recuerda, seis cosas aborrece el Señor. Y la primera es que esta actitud que yo estoy teniendo, Él no quiere que yo sea así. ¿Por qué? Porque me va a aborrecer, me va a despreciar. Y no solamente eso pasó realmente en el cielo, cuando Él jaló a los ángeles que se pusieron en contra de Dios, sino que también vino con el mismo cuento a la raza humana. Y en Génesis 3 nosotros vemos cómo Él viene a engañar a Eva y le dice en Génesis 3:5, cuando está con la conversación con Eva, y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ah, amado, seréis como Dios, lo que todos anhelamos. Y no me voy a medir las palabras y lo vuelvo a repetir. Lo que todos anhelamos. Ser el centro de la atención. Lo que todos anhelamos, que todos nos den la razón. Que todos nos obedezcan. Mirar a todos los demás por debajo, porque sabes muy bien que eso está en tu corazón. Está en tu corazón. Y cuando alguien no te obedece, ahí viene y te descompone el rostro. Cuando alguien no está de acuerdo contigo, ahí viene y tu corazón se vuelca. Y tu corazón comienza a pensar en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque esa semilla ya fue plantada. Seréis como Dios, te tienen que obedecer, tenés que estar en el top. Todos tienen que estar de acuerdo contigo. Y cuando no, están mal. Y el diablo vino y encendió, por decir algo, esa mecha en el ser humano, y está vigente hasta el día de hoy. Y se llama soberbia, altivez. Querer ocupar el lugar que solamente a Dios le pertenece. Entonces debemos de ser muy cautelosos en esto. ¿Por qué? Porque estamos propensos a caer en este pecado de la altivez. Todos nosotros estamos propensos a caer en este pecado de la altivez. Siempre nosotros, como les decía, buscamos lo mejor, buscamos siempre nuestra comodidad, buscamos también cómo ser reconocidos, buscamos cómo ser reconocidos o que toda la gente nos vuelva a ver a nosotros, ser el centro de la atención. Y cuando no lo somos, lo anhelamos, lo anhelamos. Todos nosotros deseamos una posición
social o económica. Oye, nadie en la tierra dice yo quiero ser pobre. Todos decimos yo quiero más. Y no te importa hacer lo que tengas que hacer para querer o alcanzar ese más. ¿Y por qué quieres más? Porque el mundo te lo ha marcado. Porque el mundo te lo ha marcado, pero el Señor viene a marcar todo totalmente diferente. El Señor dice que el que quiera ser mayor, se haga menor, que sirva a los demás. Pero en nuestra mente, el servidor tiene que ser el menos. Y nosotros no merecemos ser servidos. Eso es lo que nosotros creemos. O lo que el mundo nos ha vendido, o lo que el mundo nos ha metido en nuestra mente. Tú tienes que ser más. Tú tienes que ser el mejor y tienes que buscarlo, lo mejor y lo mayor. Todos anhelamos una buena casa, un buen trabajo. Todos anhelamos una mansión o cualquier tipo de cosa. Y realmente lo que Dios quiere es que nosotros seamos humildes. Y no quiero que asociemos la humildad con la pobreza solo porque dije que anhelamos algo mejor. Porque hay muchos pobres que realmente no son humildes. Nosotros podemos ver y pasar por donde alguien que está realmente pobre y le damos, por decir algo, 5 reales o 25 centavos y te lo tira en la cara. ¿Por qué? Porque la soberbia está en su corazón. El hecho de que sea pobre no significa de que sea humilde. El humilde, grábense esto, todo lo recibe. El soberbio, todo lo rechaza. El soberbio todo lo rechaza. Y como el soberbio todo lo rechaza, el soberbio rechaza a Dios mismo. El soberbio rechaza la palabra de Dios. El soberbio rechaza todo lo bueno. ¿Por qué? Porque se llena de su egocentrismo y cree que solamente él tiene la razón. Y cree que el camino que lleva es camino de vida cuando realmente es camino de muerte. Querido amigo, si tu camino no es el camino marcado por Dios, tu camino es de muerte. Por muy bien que creas que te está yendo, tu camino es de muerte. Tu camino es de muerte. ¿Por qué? Porque te has cerrado en tu mente y te quieres hacer a ti mismo tu mismo Dios y depender de ti. Y no crees que necesitas a Dios para ser salvo. Incluso ni se te viene a la mente la salvación. No piensas en eso porque te crees eterno. ¿Por qué? Porque en tu mente tú eres tu mismo Dios. Y más esto va para los jóvenes que creen que por su fuerza, que creen que por su juventud nunca van a envejecer y nunca van a necesitar de Cristo. O incluso lo dejan para más tarde, cuando sea mayor, cuando tenga más edad, cuando me case, cuando sea abuelo. No, a Dios no necesita tanto el recién nacido como el que se está muriendo. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Pero hay algo que te impide ver a Dios y rendirte ante Dios. Y es la soberbia que hay en tu corazón. Es la altivez que hay en tu corazón. Y Dios aborrece la altivez. ¿Por qué? Porque eso es lo que impide que podamos tener una relación con Él. Eso impide que realmente nosotros nos humillemos delante de Dios. Eso impide que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Dios, o nuestra condición real. Tu condición, querido amigo, querida amiga, visitante o como quieras que te llame, hermano, si quieres que te llame hermano, tu condición sin Dios es una condición precaria, es una condición inútil, es una condición de muerte, es una condición que no vale nada, no vale nada. Eres el más despreciable de todos. Pero si albergas a Dios en tu corazón y eres realmente humilde delante de Dios y reconoces la pudredumbre que hay dentro de ti, la maldad que hay dentro de ti, los pensamientos inicuos que hay dentro de ti, si realmente te das a conocer delante de Dios y le declaras tu maldad y tu pecado, en humildad, el Señor dice su palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. No lo desprecia. Algunos incluso en su soberbia, cuando se les predica la palabra, dicen, no, voy a buscar de Dios al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios, cuando realmente están diciendo, yo no quiero nada con Dios ahorita. ¿Y cómo se llama eso? Se llama querer hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Yo voy a buscar de Dios al tiempo de Dios, déjenme tranquilo, no se metan conmigo. Eso se llama soberbia.
Dios está buscando cómo alcanzarte y tú estás huyendo de Dios. Por eso el mensaje que traemos es: huye de lo que Dios aborrece. Huye de lo que Dios aborrece. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece que nosotros nos creamos autosuficientes. Dios aborrece que creas que tú puedes con tu propia vida. ¿Sabes qué puedes hacer con tu propia vida? Destruirla. Destruirla. Si piensas que tú puedes resolver tus problemas, tú puedes resolver tu vida por tu propia cuenta, tú te estás autodestruyendo. Te estás autodestruyendo. La única manera en que nosotros podemos ser útil es con Dios en nuestro corazón. La única manera en que nosotros podemos hacer algo bueno es con Dios en nuestra vida. Es con Dios en nuestra vida. La única manera en que nosotros podemos agradarle a Dios es realmente, como estábamos alabando, que nuestra vida sea solamente para adorarle, para servirle, para exaltar su nombre. Y esa es la razón de ser del ser humano, es esa: adorar, servir, enaltecer el nombre de Dios. No tiene otra razón. No tiene otra razón. Pero el mundo ha venido a cambiar esa razón. Y el mundo ha venido a ponerte un cassette donde te dicen: tenés que ser el mejor, tenés que ser el centro de atención. Si vas a ser un jugador, tenés que ser el mejor jugador. ¿Para qué? Para que todos te adoren, para que todos te adulen, para que todos andan detrás de ti, para que todos mencionen tu nombre. Si vas a ser el mejor estudiante, ¿para qué? Para que te gradúes con summa cum laude. ¿Para qué? Para que seas el mejor, el más visto, para que te den becas, para que todos deseen que tú vengas a estudiar donde ellos. Todos apuntan ¿a qué? A lo que el mundo ofrece. A enorgullecer el corazón, a hacerte más grande. Y entre más enorgullecen el corazón y te hacen más grande, más vano eres. Porque no tienes lo principal, no tienes a Dios. No tienes a Dios. Y si hay algo que caracteriza al que tiene a Dios, es realmente que vive humillado delante de Dios. Y si vive humillado delante de Dios, esta persona también vive humillado delante de su prójimo. Vive una vida humilde. No es una vida pobre, sino una vida humilde. ¿Qué es una vida humilde? Es una vida que vive agradeciéndole a Dios por todo lo que le da. Incluso por lo que no entiende, incluso por las enfermedades, incluso por la escasez, incluso por la muerte. Vive agradecido para con Dios. No vive quejándose. El soberbio vive quejándose en todo momento. Miren, y esto de la soberbia, tarde o temprano, te va a pasar factura. Tarde o temprano vas a caer a la realidad. Porque como te digo, solo estás inflando un globo que tarde o temprano va a ser explotado. Porque es vano. Lo que tiene adentro no es nada. No es nada. Voy a dar algunos textos acerca de la soberbia para que meditemos en ello. Proverbios 16, 18. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Que el orgullo, ¿verdad? El orgullo sigue a la destrucción. Me está diciendo que la altanería me lleva al fracaso. Eso es lo que me está diciendo, ¿ok? Eres altanero, eres soberbio, ¿verdad? Eres altivo. ¿Sabes qué? Entre más crezcas en tu altivez, más rápido va a ser tu fracaso y más duro va a ser el golpe. Más duro va a ser el golpe. Hay un rey que aparece en la Biblia, el cual se creía el rey de todo el mundo. Y a este rey de todo el mundo vino el Señor y le cerró la boca. Le cerró la boca. Y lo hizo andar como andaban los siervos del campo, como andaban los animales del campo. Y una vez que a este rey se le devuelve su entendimiento, este rey reconoce que la única gloria, la única honra le pertenece a Dios. Y no a él incluso que era rey. No a él que era el soberano de esa nación. Y eso lo encontramos en Daniel 4:37. Dice: una vez que a Nabucodonosor se le regresa su conciencia, se le regresa su entendimiento, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién es el único que lo puede humillar? Dios. Cuando andas con soberbia, Dios te va a humillar. Dios te va a humillar. ¿Por qué? Porque Dios mira de lejos al altivo. Dios mira de lejos al altivo. Dios no quiere ninguna relación con el altivo.
¿Sabe por qué? Porque el altivo se está erigiendo a sí mismo su propio trono, como el enemigo quiso erigirse su propio trono en el monte del Señor. Igualmente, toda aquella persona que es altiva también quiere erigirse su propio trono. Y dice Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y su camino justo. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿De dónde nace la soberbia? Dice la palabra que la soberbia nace del corazón. Nace del corazón. Marcos 7:21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas, y la cataloga como una maldad. ¿Por qué? Porque la soberbia el Señor la rechaza, la aborrece, la aborrece. Mas al que es humilde, el Señor le extiende su mano. Le extiende su mano. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Óigase lo que dice ahí. Mas Jehová es excelso, es decir, Dios es soberano, Dios sabe sobre todas las cosas. No hay otro como Él. Eso significa excelso. No hay otro como Él. No hay alguien que se compare a Él. Dice, Jehová es excelso y atiende al humilde. Aquel Dios excelso, supremo, soberano, que no hay otro sobre Él, atiende ¿a quién? Al humilde. Aquel que tiene un corazón humilde. Aquel que tiene una actitud de humildad. Más al altivo. Aquel que es soberbio, aquel que se cree. Aquel que cree que porque tiene tiempo en la iglesia sabe más o es más cristiano o ya tiene un pie en el cielo. Olvídate. Dios no quiere eso de un cristiano. Eso más bien es afrenta para el cristianismo. Para el cristianismo, la única manera en que nosotros le podemos dar gloria a Dios es poniendo a Dios en su lugar, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida, poniendo a Dios como el Señor de toda nuestra vida. Poniendo a Dios como el Señor de toda nuestra vida. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Entonces nosotros podemos creer que porque ya somos bautizados, que porque ya estamos dentro de la iglesia, que porque ya predicamos, que porque alabamos, que porque servimos, no. Olvídate que nada de eso sirva para enaltecer tu corazón. Más bien date cuenta que siervo inútil eres y haces lo que deberías de hacer. Porque eso es lo que somos todos los que servimos. Siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles. Eso somos. Porque ni eso podríamos hacer si no fuera por Dios. Porque por nuestra fuerza no haríamos nada. Y cuando haces algo que no viene respaldado de Dios y quiere que te vean, ¿para qué? Para ganar gloria, para ganar aplausos. ¿Sabes lo que vas a obtener? Aplausos y gloria de este mundo, de estos hombres. Pero Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce. Y ante Él, si anda buscando eso, anda buscando ocupar su lugar. Porque toda la gloria y toda la honra se le debe solo al Señor. Y cuando nosotros buscamos los aplausos, nosotros buscamos la aceptación, la vamos a lograr, la aceptación de los hombres aquí en la tierra, pero no vamos a lograr la aceptación de Dios en los cielos. Entonces, ¿qué buscamos? No podemos andar jugando a la religión, no podemos andar jugando a la iglesia. Tenemos que ser serios porque es nuestra alma la que está en juego. Es tu futuro eterno lo que está en juego. Entonces, atentos a esto porque el Señor es claro en su palabra. El Señor es claro en su palabra y nos dice que al altivo lo mira de lejos. Y yo miro la actitud de los jóvenes. ¿Y por qué miro la actitud de los jóvenes? Porque ya fui joven, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero si ya fui más joven y yo también era un altivo. Yo también creía que yo tenía la razón. Yo también pensaba que mis padres estaban errados. Yo decía, no saben, el mundo va cambiando, yo tengo la razón. Y vine a darme contra los dientes al darme cuenta que ellos tenían la razón y que valía más la experiencia que mi conocimiento. Nunca un joven, por muy estudiado, muy preparado que esté, va a tener el conocimiento que tiene una persona mayor. Y los jóvenes desprecian la sabiduría que hay en los viejos. Y los jóvenes desprecian el consejo de los padres. Y oyen a los que son de su misma edad. ¿Qué vas a encontrar ahí? Sino ignorancia también.
¿Qué vas a encontrar ahí? Malos consejos. Y esto le pasó también al hijo de Salomón cuando buscó consejo entre los jóvenes que se lo echaron a perder. Y los sabios, los viejos que le estaban dando el buen consejo, ¿qué? No los oyó, no los escuchó. Y esto lo llevó a su perdición. Entonces, los jóvenes en particular son soberbios. La rebeldía, dice la palabra, viene atada al corazón del joven. Y la rebeldía es soberbia, la rebeldía es creerse. Pero también en los viejos hay soberbia. Porque creen que por acumular años se la saben todas. Y lo que ellos dicen así es. Entonces es un pecado que está latente queriendo casarte desde el más joven hasta el más viejo. Aquí no hay uno que pueda decir, no, a mí no me afecta eso. No, a todos. Y ¿sabes qué? Entre más consagrado, más te va a querer tocar. ¿Por qué? Porque vas a creer que como estás más consagrado y estás más metido con la palabra, lo que tú digas así es. ¿Por qué? Porque es revelación. Sé humilde. Sé humilde. Y humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Dios no quiere otra cosa. Humíllate, reconoce tu lugar. Polvo eres. Y si no te humillas, entre más pronto al polvo volverás. Polvo eres. Polvo somos. Eso somos. Polvo somos. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Hay esto de la soberbia, esto de la altivez. Realmente hay mucho que hablar de ello. Serán 7 cosas que Dios miraba realmente con desprecio, que Dios aborrece, y no hemos podido pasar de esto. Yo creo que no vamos a poder pasar de esto. Porque hay mucho que hablar acerca de la soberbia. ¿Cuántos jóvenes reciben el consejo de su padre y le dicen, hijo, leamos la palabra, hijo, ora, hijo, ve a la iglesia, hijo, esto? Y el hijo que dice, viene otra vez con lo mismo. A mí me interesan los juegos en la computadora, a mí me interesan los juegos en internet, a mí me interesa mi carrera, a mí me interesa mi vida, a mí me interesa mi familia. Y estamos despreciando el mejor de los consejos que nos pueden dar. Y estamos cegados como viendo aquella zanahoria que te dije al inicio, y vas tras ella, y vas tras ella, y el mundo te la va a poner siempre ahí, nunca la vas a alcanzar. Porque crees que esa zanahoria es tu felicidad. Y la felicidad solo se encuentra en Dios. Fuera de Dios no hay felicidad. Y no porque yo lo diga, la palabra misma lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el agua que salta para la vida eterna, dice el Señor. Venid a mí todos los cansados, yo haré descansar. No estás cansado de creerte que tú tienes la razón, no estás cansado de encontrar que solo te das contra la pared, que el mundo te traiciona, que el mundo realmente no es como tú lo crees, el mundo no es bueno, el mundo no es agradable, el mundo realmente es perverso. Y mientras tú vas tras el mundo, vas tras la perversidad. Entonces cuando tus padres o alguien se acerca a ti para hablarte de Dios y tú lo desprecias, no estás despreciando a esa persona, estás despreciando al Dios mismo. ¿Por qué? Porque eres un altivo, un soberbio, que crees que tú te la sabes toda. Crees que tú te la sabes toda y que tú tienes la razón. No quiero que olvides. No quiero que olvides lo que dice el proverbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento, o sea, vas a ser quebrantado porque estás siendo soberbio. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Sigue de soberbio, sigue de soberbio, sigue de altivo. ¿Sabes qué? Va a venirte el quebrantamiento. Y ojalá sea un quebrantamiento para volverte a Dios. Y no sea un quebrantamiento de ay y de crujir de dientes en el infierno. Porque si mueres con tu soberbia, tu futuro va a ser más que lamentable. Tu futuro va a ser más que lamentable. Así como el primer pecado que el Señor llama en Proverbios 6 es la altivez de ojos. Óigase bien, fue el primero que usó ahí. Cuando venís y estudias la bienaventuranza, ¿cuál es la primera de las bienaventuranzas? Miren lo que nos dice el Señor Jesús en la primera de las bienaventuranzas, en Mateo 5:3. ¿Bienaventurado quién?
Bienaventurado aquel que obedece, bienaventurado aquel que lee la Biblia, bienaventurado aquel que viene a la iglesia, bienaventurado aquel que no dice mala palabra. No, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los humildes de espíritu. Bienaventurado aquel que está necesitado de Dios, bienaventurado aquel que reconoce que necesita a Dios en su vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque en los cielos, querido amigo, querido hermano, solo está Dios gobernando y todos los demás estamos por debajo de Él. Y aquí en la tierra también, pero aquí en la tierra tú te crees tu propio Dios, tú te crees tu propio Señor, tú te crees que tú tienes la razón y vas tras esa razón. Y vas tras esa razón y agarra más fuerza y más fuerza tras esa razón. Y cuando venga y te pegues contra la pared y te vas a dar cuenta que no es así, ahí va a ser un quebrantamiento y te vas a dar cuenta de que no era lo que tú creías y que tu camino era de muerte. Miren el contraste que les estoy haciendo, que está en la palabra. El primero de los pecados que el Señor mira con desprecio y que aborrece es la altivez. Y la primera de las bienaventuranzas es la humildad. ¿Por qué? Porque realmente dice el Señor que Él, al corazón contrito y humillado, no lo desprecia. No lo desprecia. Aquel que reconoce realmente cómo está su vida delante de Dios y se vuelve a Dios de corazón, en arrepentimiento, en lloro por lamentar todo lo malo que ha hecho, ese es escuchado por Dios. No es aquel que pasa al frente para que lo miren, pasó el hermanito, pasó ahora la hermanita, y entonces está ahí aceptando al Señor. No, 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 no. Eso viene de aquí del corazón. Eso viene del corazón. ¿Cuánta fila de gente no se hace en las iglesias aceptando al Señor y después siguen con sus pecados, pues siguen con su soberbia? ¿Qué? Solo porque pasaron ya Dios los inscribió y nadie los va a borrar. Si no se han inscrito como se tienen que inscribir, de corazón en obediencia, de corazón en decir, como dijo el Señor Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Eso es humildad. Aún Jesucristo aquí en la tierra que dijo, hágase tu voluntad, sometiéndose a la voluntad del Padre. Y nosotros no nos sometemos a la voluntad ni de nuestros padres, queridos jóvenes. Y ya mayores, no nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama eso entonces? Soberbia, altivez, orgullo, vanagloria. No tiene otro nombre. ¿Cómo mira el Señor entonces a esto? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Cambiemos eso de bienaventurados los pobres de espíritu y podemos decir, en vez de bienaventurado, vamos a usar otra palabra, que es la contraria, desgraciado. Porque bienaventurado es bendito, agradable, que no le falta nada. Eso significa bienaventurado, que no le falta nada, que tiene todo. Entonces, bienaventurado los pobres de espíritu, vamos a cambiarlo y en vez de que no le falta nada, desgraciado, no tenés nada, por mucho que creas que tengas en tu mente, no tenés nada. Estás vacío, estás desnudo. ¿Por qué? Porque eres un altivo. Porque eres un altivo, porque eres un soberbio. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, los que son altivos, los que se creen más, los que confían en su fuerza, los que confían en su tamaño, los que confían en su inteligencia, los que confían en su poder, los que confían en su dinero, en su capacidad, estos son realmente desgraciados. No son bienaventurados. Los que confían y lo voy a poner así, en su santidad, en sus años de recorrer el cristianismo, los que confían en lo que conocen la palabra, los que confían en que dice, yo ya sé lo que tengo que hacer. Desgraciado. Y no es que te quiera ofender, sino que no tiene gracia delante de Dios. Porque dice Dios que Él al humilde le abre los brazos, pero que al altivo lo mira de largo. Entonces no tenés gracia delante de Dios. Eso es lo que te quiero decir. No tenés gracia delante de Dios. Esto es muy delicado porque incluso dentro del cristianismo nosotros podemos ir albergando ese pecado de la soberbia, ese pecado de la altivez, ese pecado de creer que porque venimos a la iglesia, porque oramos, porque somos hermanos, nosotros porque ofrendamos, porque diezmamos, porque dedicamos nuestro tiempo a la obra, porque ya dejamos de cometer pecados, pecados que están a la vista, pero realmente ¿cómo está tu corazón? Porque el que conoce los corazones solamente es el Señor. ¿Cómo está tu corazón?
¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Es muy importante que nosotros analicemos eso. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Estoy siendo altivo? ¿Estoy siendo humilde delante de Dios? Abramos nuestros ojos, démonos cuenta cómo estamos. ¿Por qué? Porque es nuestra vida la que está en juego. Dice Isaías 66. Así dijo Jehová, dijo así. Oigan, está hablando el Señor en Isaías 66. Para aquellos que nos creemos cristianos, que andamos por el camino de Dios, pero somos altivos delante de Dios. Dice Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a ver el Señor? ¿Al que se reúne los domingos? ¿A quién va a ver el Señor? ¿Aquel que se llama cristiano? ¿A quién va a ver el Señor? ¿A que cuando está alabando levanta las manos? Dice que va a ver solamente a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Que cuando la palabra de Dios es expuesta, tiembla en temor. ¿Por qué? Porque lo confronta y se está dando cuenta de que no está como Dios quiere que Dios quiere que esté, y tiembla de temor porque dice: Señor, ayúdame. Señor, no soy como tú quieres que sea, pero ayúdame, Señor. Te necesito, Señor. Es humilde delante de Dios. No es que venga y crea: sí, yo tiemblo a la palabra, yo lo obedezco, y yo soy el supercristiano y yo no me salgo. No, no, no. Dice el Señor: aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. ¿Por qué tiembla a su palabra esta persona? Porque reconoce muy en el fondo de que no está siendo el cristiano que debería de ser. Porque sabes la verdad del verdadero cristiano que está bien, pero bien metido ante Dios. Reconoce que no ha alcanzado. Reconoce que no ha llegado a la meta. Reconoce que delante de Dios nunca va a estar realmente a la altura que Dios pide. Y se va a sentir, aunque esté súper entregado, que no está dando todo. ¿Por qué? Porque aquel que ha visto o conoce al Señor de corazón, sabe que el Señor se merece todo. Y que nosotros, por muy cristianos que nos llamemos, no lo estamos dando todo. No lo estamos dando todo. Entonces, eso te va a llevar a reconocerte delante de Dios y temblar delante de Él y decir: Señor, yo aquí estoy, te doy todo, pero sé que me falta, Señor. Y tiemblo ante tu palabra porque sé que tu palabra es verdad, Señor. Porque sé que tu palabra es veraz, Señor. Porque sé que en este día me pude equivocar, Señor. Porque sé, Señor, oh bendito Dios, que estoy en esta carne y estoy preso en esta carne y pude pecar, Señor, pero Señor, tu palabra me corrige, tu palabra me da vida, Señor, de ella dependo, Señor, y vamos a hablarlo claro: cuán largo, pero cuán largo estoy de lo que tu palabra dice, Señor. Cuán largo estoy de lo que tu palabra dice, Señor. Hermano, ¿cómo puede decir eso si usted es convertido y lo está diciendo a las demás personas, lo está invitando a pecar? No, en ningún momento, lo estoy trayendo a la realidad. No te estoy llamando a pecar y que vivas una vida perniciosa de pecado. No, no. Cae a la realidad. Por tu fuerza nunca vas a agradar a Dios. Y muchos cristianos creen que por lo que ellos hacen van a agradar a Dios. Que porque dejaron tal pecado van a agradar a Dios. Solamente aquel, dice la palabra, que es pobre y humilde, será visto delante de Dios. Y la condición del pobre y humilde es una condición siempre de necesitado de Dios, hambriento de Dios. Oye, alguien pobre, ¿sabe cómo está? En la calle, así recibiendo. Y si le dejan caer una miga de pan, agradece esa miga de pan. Pero el soberbio, ¿qué? ¿Acaso soy perro yo? Y esa es la condición del ser humano. Malagradecido. Espera más. ¿Por qué? Porque se ha enaltecido y su corazón es soberbio. El humilde se conforma con lo que Dios le da. El humilde está agradecido con lo que Dios le da. El humilde incluso cuando paga por su mal actuar en su vida pasada, ya siendo cristiano y es humilde, dice: esto me lo busqué yo. ¿Qué le voy a estar pidiendo a Dios? Sí, se fue mi pago de mi vida pasada. Estoy recogiendo los frutos de todo lo que sembré, toda la maldad. Y humildemente me toca ahora recibir todo esto. Recibir todo esto.
cosechar todo esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero el soberbio, ¿qué dice? ¿Por qué a mí? Ahora que estoy buscando a Dios, yo no me merezco esto. Yo soy buena persona. Buena persona. Bueno, solo Dios. Sigue diciendo la palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Aquí se está refiriendo al holocausto o las cosas que aquellos que se creen cristianos pueden hacer delante de Dios. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrendas como si ofreciese sangre de cerdo. Oigan cómo lo compara el Señor. El que sacrifica un buey es como si matase a un hombre. Vení con sacrificios delante de Dios, pero tu corazón es soberbio. Tu corazón cree que por lo que estás haciendo por Dios vas a ser acepto delante de Dios. No. La única manera en que eres acepto delante de Dios es si eres humilde de corazón. Porque cuando eres humilde de corazón, ¿sabes qué? Te quitas del trono de tu corazón y se lo das realmente a quien se lo merece, que es el Señor Jesús. Ahí es cuando eres humilde. Cuando tu trono que te erigiste por toda tu vida, dice, no soy yo el que debe ocupar el centro de mi vida, sino que debe ser Dios. Debe ser Jesucristo el que gobierne mi vida. Debe ser Jesucristo el amo y Señor de mi vida. Señor, y estoy para servirte, que mi vida sirva solamente para ti, para adorarte, para entregarme a ti. Entonces ahí eres una persona humilde, pero caso contrario, dice el Señor, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. Mire cómo lo compara el Señor. Es decir, sí, estás ofreciendo cualquier cosa, esto para mí no es grato. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Tenemos que caer al contexto que era el cerdo para los judíos, en el contexto judío, era algo súper despreciable. El que queme incienso como si bendijese a un ídolo. Como que se hicieron un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Es decir, ¿por qué pasa todo esto? Porque escogiste tu propio camino, escogiste escucharte a ti mismo, escogiste tener la razón vos siempre, no escuchar a los demás, escogiste ser terco, no contra los demás, sino también contra la palabra de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Dice, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Lo que temieron. ¿Qué es lo que teme el hombre? El hombre teme la muerte. El hombre teme la muerte porque sabe que si no ha entregado su corazón a Dios, después de la muerte viene el infierno. Pues si yo te pregunto para dónde va, hipócritamente me dices, solo Dios lo sabe. No, tú lo sabes también y por eso no quieres decirlo. Porque el que tiene su fe en Dios y es humilde y reconoce que no es por su fuerza ni por su mérito, sino porque ha creído en aquel que murió en la cruz del Calvario y le obedece y dice, voy al cielo con mi Señor. Y no es soberbia, sino que realmente es por Él, no por mí. Por lo que Él ha hecho, no por lo que yo he hecho. Por el sacrificio en la cruz, no por cuánto tiempo llevo de cristiano. Por el sacrificio en la cruz, no porque me sé la Biblia. Por el sacrificio en la cruz, no por lo cuánto oro. Por lo que Él hizo por mí. Él hizo por mí. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mi ojo y escogieron ¿qué? Lo que me desagrada. ¿Qué aborrece Jehová? Los ojos altivos. ¿Tienes ojos altivos? ¿Haces tu propia voluntad? Si no obedeces a tus padres, ¿vas a obedecer a Dios? ¿Qué es lo que piensas? ¿Contra quién te estás dando cuenta que te estás enfrentando? Contra Dios mismo. Dios aborrece la soberbia, la altivez. Y tú la amas. Y tú la practicas. Estás en contra de todo aquello que Dios realmente aborrece. En contra de todo lo que Dios aborrece. Estamos hablando de un punto. Estamos hablando de un punto. La altivez. La altivez. En tu casa solo tú tienes la razón. Y si no se hace como tú dices, está mal hecho. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Humildad se llama. No. Se llama soberbia. Se llama altivez. Aprendamos a tener un corazón humilde, como el que tuvo el Señor Jesús. Te voy a dar algunas comparaciones acerca de la soberbia, orgullo, altivez y unas comparaciones también con
con relación a lo que es la humildad, perdón. La soberbia y el orgullo divide, la humildad une y crea puentes. Cuando eres soberbio, ¿por qué divides? Porque te plantas en tu razón y no admites nada más. Y de esta manera, si están dos soberbios, nunca se ponen de acuerdo. Cada uno en su punto. Dividen, nunca van a unir. Pero si hay alguien que es humilde, va a buscar cómo acercarse, va a buscar cómo unir, va a buscar cómo quitar la aspereza. La soberbia se queja, mas la humildad es agradecida. La soberbia se queja, mas la humildad es agradecida. El soberbio se queja hasta de Dios. ¿Por qué Dios permite a los pobres? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Por qué Dios permite? ¿Cuál Dios? Espérate. ¿Por qué tu corazón no se vuelve a Dios para que lo puedas entender? Y decir, Señor, lo que tú haces está bien hecho y punto. ¿Quién es el hombre para que venga a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Acaso el hombre es más sabio que Dios? No, pero soberbiamente te crees que tú lo sabes más. Y te crees capaz de cuestionar a Dios. Y ya no se diga si llega la muerte cercana a ti. Cuestionas más. Soberbiamente. Cuestionas más soberbiamente. El humilde es agradecido. El humilde agradece siempre. Agradece siempre. Tiene un corazón que sabe que todo lo que pasa en este mundo proviene de Dios. Y que Dios se merece la gratitud eternamente y para siempre. El orgulloso espera reconocimiento, mientras que el humilde reconoce a otros. El orgulloso siempre está, el soberbio siempre está esperando que le digan, oh, qué bueno que hiciste esto, ¿cómo te quedó? ¿Y qué? ¿Y cómo se le pone el corazón? Oye, ahora te miro mejor, te miro más joven, te miro que vas esforzándote, tienes mejores cosas, qué bueno, que no sé qué, y vienen y espera más de eso, y como espera más de eso, te preocupas más por eso, y vas encaminado en ese camino, ¿a qué? A buscar lo mejor, a querer lo mejor. Y realmente el humilde reconoce a los demás, dice, si todo esto lo he logrado, es por Dios. En primer lugar, reconoce a Dios. Y en segundo lugar, dice, yo no podría solo. Si tiene familia, mi familia me ha apoyado. Mi familia me ha ayudado. Pero sobre todo, reconoce a Dios. La soberbia y el orgullo se escucha a sí mismo y se justifica. Óigase bien, la soberbia y el orgullo se escucha a sí mismo y se justifica. No, hombre, vos tenés la razón. Eso no es así. Todo el mundo está en contra tuya. ¡Qué barbaridad! No, todos los demás están equivocados. Todos están pensando mal de vos. Pobrecito vos. Y todavía te viene a autosobar, mientras que la humildad se habla a sí mismo. ¿Para qué? Para corregirse, para ver dónde se equivocó. El que es humilde, deme en tiempo, voy a recapacitar. Deme en tiempo, voy a meditar en esto. El soberbio, no. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo no soy culpable. Nunca vas a ser culpable. El soberbio nunca se mira culpable. El humilde siempre ve su culpabilidad. El humilde siempre ve su error. El humilde siempre ve su fallo. El soberbio se ciega y dice, no tengo culpa. Y como no tengo culpa, ¿para qué quiero a Dios? Y como no tengo culpa, ¿para qué quiero la iglesia? Y como no tengo culpa, como estoy libre de culpa, yo puedo seguir mi camino. Miren, la soberbia destruye al más entregado todavía. Y la soberbia se mete y crea división. Como decíamos, la soberbia divide y la humildad une y pacifica. La soberbia divide. Divide familia. Divide la relación entre los hermanos. Divide iglesia. La soberbia se mete en el corazón y divide. Hace estragos. La soberbia y el orgullo critica, mas el humilde calla. Calla y medita. Calla y medita. El soberbio siempre anda criticando y hablando de los demás. Anda hablando de los demás. Y el Señor Jesús dice que primero nos revisemos realmente la viga que tenemos nosotros en los ojos para ver la paja que tiene el hermano en su ojo.
Siempre andamos criticando y señalando cuando somos soberbios. No estamos de acuerdo con el actuar de la otra persona. El humilde se calla, medita, le pide a Dios dirección y busca realmente el consejo sabio. El que es soberbio se revela, va en contra, pero el que es humilde se somete y acepta. Vamos a esta palabra siempre: hágase tu voluntad y no la mía. Si en ese momento Cristo hubiese sido soberbio, Señor, ¿por qué voy a morir por esta manada de pecadores? No, por favor, que busquen otro. No, yo no me merezco esa muerte, yo no me merezco estar separado de ti. Miren, yo me voy a justificar, ¿por qué? Porque nada malo he hecho, he estado sin pecado, ¿por qué me van a matar como el peor de los pecadores? No. Pero no, él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Se sometió a la palabra de Dios, se sometió a la voluntad de Dios. Y ese ejemplo es el que debemos de seguir nosotros. Y algo que quiero tocar es que el soberbio, el orgulloso, le hice una pregunta al inicio: ¿cuántos de aquí nos creemos soberbios? ¿Cuántos de aquí nos creemos humildes? El soberbio piensa que es humilde, lamentablemente. Si en tu mente y en tu corazón te llamas humilde, eres un soberbio. Eres un soberbio. ¿Por qué? ¿Por qué me va a decir? Porque te estás dando un valor que no tienes. Te estás posicionando en un lugar que todavía no lo has alcanzado. En cambio, el humilde dice, me falta todavía trabajar en esto. Me falta todavía trabajar en esto otro. Me falta todavía dar más. Me falta todavía pelear con mi misma soberbia. Y reconoce que la soberbia puede tocar su corazón en cualquier momento. Y dice, cuán largo estoy. Pero el soberbio, no, yo no soy soberbio. Nunca va a reconocer que es altivo. Nunca va a reconocer que es soberbio. Nunca va a reconocer que realmente se ha enaltecido. Más bien se va a poner en el otro lugar y yo soy humilde, yo esto, yo lo otro. Y incluso va a hacerse la víctima. El humilde va a decir, tragar gordo y decir, realmente voy a meditar en esto, reconozco que no he hecho las cosas bien, reconozco que me falta, reconozco que necesito más de Dios, que Dios trabaje más en mi corazón, que Dios meta su mano en mí, que Dios me humille más. Óigase bien, que Dios me humille más. Y es que entre más nos sometemos a Dios, más humillados vamos a estar. Es que la persona que más se acerca a Dios es la persona que más reconoce su estado delante de Dios. ¿Por qué? Porque está metido con Dios y reconoce que Dios es inmensamente grande, soberano. Me quedo sin palabra y dice, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y mira su pequeñez. Mira su pequeñez. Mira su pequeñez. Entonces, la persona altiva y humilde la persona altiva y soberbia se cree humilde. Y el humilde realmente dice, me falta todavía cosas que arreglar en mi vida. He dado todo, he obedecido todo, pero sé que me falta todavía. ¿Por qué? Porque no he alcanzado la estatura del varón perfecto que el Señor quiere que alcance. No la he alcanzado todavía. El soberbio pelea y pelea para tener la razón. Pelea por su punto de vista. Pelea porque todo el mundo le alabe. Y vive en esto desde que somos pequeños. Es que el mundo nos ha creado de esta manera, en que nosotros vivamos siempre buscando un lugar, buscando que todo el mundo nos dé la razón, buscando que todo el mundo nos abra un campo, buscando que todo el mundo nos aprecie. Porque eso es lo que buscamos en el mundo, el aprecio de los demás. Eso es lo que buscamos en la escuela, eso es lo que buscamos en el trabajo, eso es lo que buscamos en la familia. El aprecio, los aplausos. ¿Y sabes qué? Eso cansa. Eso cansa. ¿Por qué? Porque estás buscando algo que nunca vas a encontrar. La felicidad. Estás buscando algo que nunca vas a encontrar. La paz. No la vas a encontrar en el mundo, solo la vas a encontrar en Dios.
Y el Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los cansados y trabajados y cargados. Venid a mí todos los cansados que estáis trabajados y cargados, tratando de alcanzar el mundo por tu fuerza, tratando de alcanzar el beneplácito de los demás, tratando de alcanzar el ok de los demás, tratando de alcanzar que todo el mundo te acepte, tratando de alcanzar cómo encajar en tu grupo social, alcanzar en lo que tú quieres o lo que tienes fijada tu meta. ¿Sabes qué? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice, yo os haré descansar. Yo te daré esa paz que tanto busca. Yo daré esa paz que tanto anhela tu corazón. ¿Por qué? Porque no son las cosas materiales, ni el beneplácito de tu familia, ni que te den el ok en el trabajo, ni que te pongan como el trabajador del mes. No, nada de eso. Lo único que te va a llenar ese vacío que siente es el Señor Jesús. Y dice, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿qué? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Tu alma, querido amigo, no está en descanso si no tiene al Señor. Tu alma, querido amigo, anhela más y anhela más y anhela más. Hoy anhelas que alguien te aplauda, mañana anhelas que sean 2, después 3, 4, 5 y siempre anhelas más y más y más, porque el mundo así te lo ha dispuesto. El mundo así te lo ha dispuesto y te has dejado llevar por lo que el mundo te dice. El Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. La única manera en que vamos a hallar descanso para nuestra alma es cuando Cristo viene a morar en tu vida. Ahí te sientes satisfecho. Y aunque no tengas nada, tienes lo más precioso. Tienes a Dios. Tienes a Cristo en tu corazón. Tienes la vida eterna. Y como el mundo no te la ha dado, el mundo no te la puede quitar. Pero todo aquello que te da el mundo, en cualquier momento se te puede quitar. Si el mundo te dio una esposa, en cualquier momento te la quitan. Y si tu confianza está en esa esposa, se acabó. Si el mundo te da un trabajo y te lo quitan, y esa era tu paz, entonces ahí se va a acabar tu paz. Si el mundo te da una carrera y el día de mañana no la puedes ejercer, ¿qué pasó? Si tu esperanza estaba puesta en ella, hasta ahí llegaste. Pero si realmente reconoces a Cristo como tu Señor, tu Salvador, le obedeces y eres humilde delante de Él y reconoces que Él lo llena todo, pase lo que pase, vas a estar en paz y vas a estar tranquilo. Porque has reconocido lo más importante. Has encontrado la perla de gran precio. Has encontrado lo más hermoso. Has encontrado lo más hermoso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren lo que dice el Señor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos quiere decir? Que el yugo que te ha puesto el mundo es pesado. Es pesado y no es ligero. Pero el yugo que el Señor pone es ligero. ¿Por qué? Porque no lo carga solo, lo cargamos con Él. El cristiano no es que no va a tener problemas. Tiene problemas igual que la persona que está en el mundo. O peores. Pero no lo lleva solo, lo lleva con el Señor. Mientras que el que no es cristiano quiere llevarlo solo. Como es soberbio, yo puedo esto, yo puedo aquello, yo me voy a lograr esto, yo voy a lograr aquello, yo me propongo esto, yo me propongo aquello. Dura carga se te puesta. Pero cuando reconoces al Señor en tu corazón, vives para Él, eres humilde, el Señor lleva contigo esa carga. El Señor te ayuda. Descansas en Él. Sabes que Él tiene el control de absolutamente todo y eso te lleva a reposar, aún en la peor adversidad, te lleva a reposar en Él. ¿Por qué? Porque Él es soberano y estoy en las manos del soberano. Estoy en las manos del soberano. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido. Tienes cáncer. Métete en tu mente. Tienes cáncer. ¿Saben ustedes que todos nosotros tenemos cáncer? Que a algunos se les desarrolla y a otros no. Entonces, tienes cáncer. Tienes cáncer y se te desarrolló. ¿Verdad? Y te dicen, te vamos a llevar al mejor médico que ha curado a muchas personas. O a todo el que llega ahí lo cura. Lo sana. Desde que te dicen eso, sientes un descanso. Me van a llevar al mejor médico, al mejor hospital. Me van a sanar. Ya tu preocupación del cáncer aquel que te dijeron que tenía, como te van a llevar donde el mejor médico, ya, el que ha sanado a todo el que llega, ya descansa. Y el doctor te dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y estás descansado y reposando. ¿Por qué? Porque confías en Él. Crees en lo que te han dicho, crees en todo lo que Él ha hecho. Tienes ese descanso.
Y dice, pero tenés cáncer. Sí, pero es que me está viendo el doctor fulano y él ha sanado a todo el que llega. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Entonces, de esta misma manera, el Señor dice, venid a mí todos los cansados y yo os haré descansar. Venid a mí todos los atribulados. Venid a mí todos aquellos que han querido llevar su yugo, que han querido hacer sus cosas por su fuerza, que han querido ganarse el cielo por su fuerza. Todos aquellos que van creyendo y confiando en su fuerza, en su yo. Saben que esto no los va a sanar. El único que les va a dar el descanso soy yo. Y entonces el cristiano, cuando entiende en manos de quién está, no en manos de aquel médico que te mencioné, sino en manos del soberano, en manos de el amo y rey del universo, dice, me atropellaron y me quebraron la pierna, ya no puedo correr como antes, pero yo estoy en manos de Dios. Me detectaron tal enfermedad y me voy a morir porque ya me dijeron cuántos días más o menos puedo vivir, pero estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos del mejor de los mejores. Estoy en las manos del Señor de señores. Estoy en las manos del Rey de reyes. Estoy en sus manos. Y eso te lleva a descansar y a reposar y a crearte un espíritu humilde, reconociendo a Él como el todo y a ti como nada. A ti como nada. Para ir terminando, el Espíritu nos manda cómo debemos de vivir. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y esto va para todos aquellos que nos llamamos cristianos, por tanto, miren cómo dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si te dices cristiano y hay un consuelo de amor, si hay alguna comunión con el Espíritu, no dice si estás en comunión, dice si alguna. Óiganse, si rebuscando entre todo tu cristianismo que tienes en tu corazón, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, no dice si está lleno de misericordia, que si está lleno del Espíritu, que si está lleno de efecto entrañable, dice, si alguna. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué cosa? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, que no se enaltezca tu corazón. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Como superiores a nosotros mismos. Como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, el egoísta, el vanaglorioso, el soberbio. ¿Para quién mira? Para él mismo, es egocéntrico, solamente busca para él, como decimos nosotros, jalar agua para su propio molino. Entonces dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir tuvo Cristo Jesús? ¿Cuál sentir tuvo Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, se humilló, tomando la forma del más bajo de todos, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es la muerte de cruz? La muerte que se merecía el más despreciable, la muerte que se merecía el más maldito, la muerte que se merecía el más inicuo, la muerte que te merecías tú y la muerte que me merecía yo. Y Él tomó ese lugar y se humilló a sí mismo y se dio por todos nosotros en obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque el que es humilde se somete y obedece, pero el soberbio se revela y no acata. No acata la voz de Dios, no acata la voz de nadie, siempre está en rebeldía. El humilde baja su cabeza, calla y obedece al Señor. Calla y obedece al Señor. Entonces nosotros estamos llamados a que si entendemos qué cosa es la soberbia y entendemos qué cosa es la humildad, nos dice la palabra que la soberbia nos va a llevar realmente al quebrantamiento. Entonces mejor me humillo, porque la misma palabra dice que Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia a los humildes. Y la gracia que da es delante de Él. Entonces, aquel humilde va a Dios en oración, reconociendo su condición y dice, doblando su rodilla, Señor, reconozco mi condición.
Reconozco que no soy digno, Señor, ni de dirigirme a ti, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. Y sé que incluso mi respirar te puede ofender. Mis pensamientos en cualquier momento te pueden ofender. Mis acciones en cualquier momento te pueden ofender. Pero aquí estoy, Señor, y vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor, porque reconozco mi falta, reconozco mi altivez, reconozco mi soberbia, reconozco que he ido en contra de tu palabra. Y va delante del Señor, y el Señor dice que al humilde le da gracia, es decir, tiene gracia delante de él, pero al soberbio lo resiste. ¿Por qué? Porque el soberbio llega y le dice, Señor, aquí estoy, gracias por esto, aquello, nada, Señor, y ayúdame en esto, ayúdame en aquello, y se le olvida realmente delante de quién está. Incluso algunos soberbios vienen a decretar. Yo decreto, en el nombre de yo decreto. Miren, pone primero, yo decreto. Yo decreto. Qué humildad. Yo decreto. Yo mando. Yo digo. Se ponen al yo primero. Y tú, Dios, obedece. ¿Por qué? Porque dice la palabra que todo lo que atéis aquí en la tierra será atado también en los cielos. ¿Por qué dice la palabra que pidáis y se os dará? No. La palabra dice que el Señor oye al humilde y al soberbio lo resiste. La palabra nos llama al arrepentimiento. La palabra nos llama a que seamos y que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo Dios, imagínense eso, es algo que mi mente, por más que lo quiera entender, no lo entiende, que siendo Dios, se hizo hombre. Y no se hizo hombre por hacerse hombre, sino que se humilló a lo sumo. Se humilló por ti y se humilló por mí. Y si Dios se humilló, ¿qué hace que nosotros no nos humillemos? ¿Qué impide que nosotros nos humillemos? Óiganse, Dios, el soberano, el que te creó, el que te ha dado todo lo que tiene, Dios, el que creó el universo, se humilló. Se humilló. El que creó al ser humano vino a depender como un niño de que alguien lo cuidara. Se humilló. Se humilló. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y tú, ser humano, que no eres nada, que eres polvo, te enalteces. Te crees más de lo que eres. Y quieres usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Dios ve de largo al soberbio. Dios ve de largo al altivo. Porque el soberbio y el altivo se cree a sí mismo su propio Dios. Dice la palabra en Salmos 19, 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame, Señor, de aquellos pecados que me son ocultos. Líbrame, Señor, de esa soberbia que va dentro de mí, corre por mis venas, de esa altivez. Líbrame, Señor. Líbrame, Señor, porque en cualquier momento salta, respringa, en cualquier momento es evidente, Señor. Líbrame de esos pecados, Señor. Preserva también a tu siervo, ¿de qué? De la soberbia. Presérvame de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Que no se enseñoreen de mí. Es decir, se pueden enseñorear en cualquier momento. Si logro esto, Señor, si tú logras esto en mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces seré limpio y estaré limpio de gran rebelión. Muchas veces nosotros aplicamos la palabra para alguien que conocemos. Y nosotros decimos, cuando venimos a una reunión o escuchamos una exhortación, una palabra a través de la radio, a través del internet, qué buena esta palabra, para que lo hubiera escuchado fulano o sutano. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es para ti. Es para mí. La palabra es personal.
para que yo me enderezca a lo que dice la palabra. Y no esperar que todo el mundo se enderezque, que todo el mundo se alinee. Es para mí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Hermano, medita en la palabra. Medita en la palabra, porque es para tu propio bien, para que te sirva de luz en este caminar, en este mundo que está oscura. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, oh bendito Dios, con ese pecado que está a la puerta, que está al acecho, Señor. Con ese pecado, Señor, que, bendito Dios, en cualquier momento quiere saltar, Señor. Padre, aún lo más entregados a ti, Señor, oh bendito Dios, mostraron un corazón de altivez para confiar en ellos mismos, Señor. Padre, tu palabra nos enseña que David, siendo alguien conforme a tu corazón, Señor, mandó a hacer un censo, Señor, para confiar en su ejército, Señor. Padre, ¿qué quita que nosotros no comencemos a confiar en nosotros mismos también, Señor? ¿Qué quita, Señor, que nosotros no comencemos a creernos, Señor, oh bendito Dios, en nuestros logros, Señor? ¿Qué quita que nosotros no comencemos a creer, Señor, o a confiar, Señor, Padre, en lo que hemos hecho, Señor? Padre, que nos demos cuenta, Señor, que todo lo que nosotros hacemos, Padre, y dejamos de hacer, si no fuera por ti, no lo podríamos hacer, Señor. Dependemos de ti para todo, Señor. Dependemos de ti, Señor, oh bendito, para hacer todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos, Señor, a humillarnos de tal manera, Señor, que podamos reconocer todos nuestra condición delante de ti y reconocerte a ti, Señor, como el soberano Rey. Y que tú, Señor, oh bendito Dios, aborreces la altivez de ojos, Señor. Aborreces la soberbia, el orgullo, Señor. Aborreces la vanagloria, Señor. Padre, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra en 2 de Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ayúdanos a entender, Señor, que tú pides siempre, desde siempre pides, que tu pueblo se humille delante de ti, Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice tu palabra que entonces tú oirás, bendito Dios desde los cielos, y perdonarás los pecados, Señor. ¿Cuánto necesitamos, Señor? Una vida humillada delante de ti, Señor, para poder caminar a tu lado, Señor, para poder aborrecer lo que tú aborreces también, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque solo con tu Santo Espíritu podremos hacerlo, Señor. Bendito Dios, todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite.